Entrevista de esta mañana. Sí, vamos a hablar un rato de salud y otras cuestiones, porque el ex integrante del Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, Federico Preve, va a asumir en febrero como diputado del Frente Amplio. Fue asesor de la bancada en algunos temas de salud, ha presentado críticas a la gestión del gobierno de la calle Pou y el futuro legislador pretende algunos cambios en esta área. Marcó como prioridad para el Parlamento en esta próxima legislatura que empieza el 15 de febrero, aprobar el proyecto de ley de eutanasia del que hemos hablado tantas veces aquí en esta mesa y que quedó por el camino en la pasada legislatura. Para hablar de este y otros asuntos, ya recibimos en nuestra mesa a Federico Preve. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muy amable. Gracias. Bueno, decíamos, tu principal faro o por lo primero que querés empezar es por la ley de eutanasia, pero antes de eso vas a asumir la banca, hay todo como un proceso previo. ¿Cómo te imaginas toda esa situación nueva, no? Bien, bueno, es una situación personal compleja porque me va a requerir, desde el punto de vista personal, bajar al mínimo el trabajo profesional y estamos en ese proceso ya de hace algunos meses. Haciendo una especie de duelo con los pacientes. Bueno, vos sos neurólogo, ¿no? Soy No lo y dijimos. docente además, entonces, pero bueno, algunas horitas voy a mantener en el hospital de clínicas. Mucha gente lo está conociendo en este momento porque es un político nuevo, un legislador electo nuevo. O sea, ¿dónde trabaja? ¿Qué hace? En fin. Y trabajo en el hospital de clínicas como docente de la cátedra y además trabajo en el sector privado, en una mutualista. Y bueno... Y tenía actividad gremial en el sindicato médico. Tuve actividad gremial 10 años, del 2013 al 2020, casi 10 años, del 22, en el sindicato médico. Ahí tuve diferentes tareas. Y bueno, y ahora digamos, siempre fui militante de izquierda, de Frente Amplio, y ahora asumiré con gran honor y vocación la actividad política. A ver, un desafío importante. ¿Y la actividad médica? Espero estar a la altura para que el gobierno le vaya bien, para todos los uruguayos y para hacer una labor parlamentaria en diputados que va a requerir de mucho trabajo y mucho surcido de negociaciones. ¿Estaba previsto, era parte del plan vital de entrar a la política o fue una sorpresa? No, es parte del plan, sí. La verdad que tengo un profundo respeto y admiración por quienes se dedican a la política, que es sobre todo porque es una actividad bastante bastardeada a nivel público y bueno, así como tengo la vocación profesional de la medicina para intentar ayudar a la gente, creo que con la política se pueden hacer muchas cosas y bueno, este cambio de actividad también es un poco desde lo personal para intentar reivindicar a la política e intentar hacer cosas para transformar la vida de la gente. Esperemos que se pueda hacer. Bueno, esperemos que sí. Sos bastante cercano al presidente Orsi como asesor en temas de salud. ¿Esperabas estar en un cargo ejecutivo? Bueno, ya de entrada sabías que iba a ser, digamos, tu rol parlamentario haber sido electo en octubre? Las situaciones son bastante dinámicas, ¿no? En muchos momentos se discutió sobre la labor legislativa o ejecutiva, pero también en este esquema, digamos, de conformación de equipos, es necesario el conocimiento en los temas de salud, una pata fuerte en el legislativo y además la labor legislativa permite, por ejemplo, la labor profesional de unas horas semanales. Eso desde el punto de vista personal fue valorado y también yo creo que en este contexto donde muchas veces cuando un partido asume en el Ejecutivo, básicamente hay como un viraje y se vacía, por decirlo de alguna forma, el legislativo. Parece importante reivindicar también la labor parlamentaria y el trabajo parlamentario. A mí me gusta el trabajo parlamentario. En un momento fui suplente de la senadora Constanza Moreira. Trabajé con la ley de salud mental, con la ley de centro de referencias, con algunas otras cuestiones y bueno, me gusta y creo que está bueno también reivindicar la gestión en lo legislativo. Ahora, evidentemente, tu actividad parlamentaria va a basarse en cuestiones de salud por razones obvias. Hablábamos recién del proyecto de eutanasia. ¿Tenés alguna otra cosa en mente? Porque esto es bastante probable que sea una de las primeras cosas que aparezcan, por lo menos desde tu lado. Vas a tener que, como vos decías hace un rato, surcir mucho porque es una cámara diferente. ¿Tenés alguna otra cosa en mente o por ahora te vas a enfocar ahí?
Objetivos anuales. En el objetivo 25 está trabajar fuerte en lo que tiene que ver con la eutanasia. Ya estoy trabajando, ya he tenido contactos casi que diarios con OPE para, digamos, intentar amalgamar lo que ya se amalgamó en el pasado, pero, digamos, reflotar eso con diputados, con Ribeiro, con Schifani. Estuve el fin de semana con Echeverría, del Partido Nacional, de Maldonado, o sea... Toda gente que había apoyado el proyecto. La idea, gente que apoyó, digamos, para ver en qué situación estamos. La situación es positiva. Esta semana también me voy a juntar con Sotelo. Estuve algunas conversaciones, obviamente, con mis compañeros y compañeras de diputados. Y sí, un objetivo central es que en este año, por lo menos en la Cámara de Diputados, se apruebe. Y después otro objetivo es intentar las leyes que vengan del Ejecutivo, que seguramente tengan que ver con salud o de transformaciones, 2 o 3 transformaciones que precisa el sistema de salud y todo lo que tiene que ver con ACE y un rediseño de ACE, estar ahí para, digamos, para consensuar internamente, para consensuar con la oposición y bueno, la ley de presupuesto que es importantísima para el desarrollo de todo el gobierno. Eso como meta en este año. Después para adelante hay algunas otras cuestiones. El Brenta planteó hace unos días el tema del voto en el exterior. Es un tema que me interesa y probablemente no este año, pero a partir del año que viene pueda sumarme a esa reivindicación, a ese trabajo. Lo más probable que sea desde el punto de vista legislativo. Y bueno, sí hay otros proyectos que me interesan y sobre todo también puede haber proyectos que le interesen a algunos legisladores de la oposición, que he estado hablando, y bueno, sumarse a hacer, como me parece que es el proyecto de ley de eutanasia, mucha política transversal que es lo que tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Con el proyecto de eutanasia, justamente, ¿cuál es la idea? Recordemos lo que pasó, por si alguien no lo recuerda. El proyecto logró mayoría en la Cámara de Diputados, fue aprobado en la Cámara de Diputados con votos del Frente Amplio y del Partido Colorado. No logró, el proyecto lo había iniciado Pepe Pasquet, luego se unió con un proyecto del Frente Amplio y luego en el Senado no pudo ser aprobado, no logró ni siquiera salir de la Comisión de Salud del Senado, sino fue tratado en el plenario del Senado y cayó por ese motivo. ¿La idea es retomar el mismo proyecto o cambiarlo? ¿Cuál es en estas conversaciones que ha tenido con legisladores de varios partidos, cuál es la idea que se está manejando? Bien. Sí, el proyecto ni siquiera fue votado, o sea, ni siquiera tiene el sí o el no de la legislatura pasada. Una de las prioridades es que por lo menos sea votado. Si es votado negativamente, bueno, será votado negativamente y es así que los representantes nacionales lo definen. La idea es bueno, presentar un nuevo proyecto que sea similar, lo más similar posible por una cuestión, digamos, de facilidad o economía política. Y en ese sentido, sí, hemos estado conversando. Alguna organización social ha planteado que quizá la voluntad anticipada, que no está considerada en el proyecto, o sea, dejar escrita la voluntad ante determinada situación, porque está solamente para las personas que tienen conciencia, o sea, que están psíquicamente aptas. Eso puede ser una modificación, pero en principio presentar con la mayor cantidad de partidos posibles, o firma de la mayor cantidad de partidos posibles, en principio de Frente Amplio y de Partido Colorado hasta el momento, sí con apoyos de Partido Nacional para la votación, presentar un proyecto muy similar o el mismo, pero bueno, lo primero es valoraciones generales y después sí, como quedamos con algunos diputados, ir punto por punto, bueno, viendo si alguna modificación, siempre que sea mejorable, digamos, se va a poder mejorar. Y bueno, y también en el Senado que sea votado, ¿no? Digamos, por lo menos, yo creo que hay una mayoría en el Senado muy posible, y por lo tanto tengo mucha expectativa de que o a fin de año o el año que viene más tardar, el Uruguay tenga la eutanasia despenalizada, regulada, y yo creo que es un derecho para mucha gente que está en situaciones bastante embromadas. ¿Por qué crees que no se votó ni siquiera en el Senado durante el periodo anterior? La verdad que no sé si los votos daban o no, pero recuerdo al legislador Pasquet que decía, esto se tiene que votar por lo menos, por sí o por no se tiene que votar porque hay mucha gente que está esperando y está sufriendo y quiere saber la dilucidación de este tema.
¿por qué crees que no se votó durante este periodo? Y la otra pregunta que también quería hacerte es que en el Senado ahora resurge la figura de Bordaberry, que es contrario a la eutanasia, lo ha dicho públicamente. ¿Cómo pensás que eso puede influir? A ver, es un tema que es, digamos, de un derecho humano, es un tema que es filosófico, que atraviesa partidos políticos, religiones y demás. Pedro es un legislador, digamos, de primer nivel, es una persona, yo compartí algunas comisiones en la legislatura que mencioné, incluso lo saludé cuando volvió a la actividad. No creo que, digamos, va a expresar su opinión y va, digamos, a dar un debate, me imagino que público, interno, serio. Él es serio, así que, digamos, en ese sentido no hay ningún problema, digamos, cada uno expresará sus opiniones. ¿Por qué creo que no salió? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? En primer lugar, digamos, la Comisión de Salud funcionó muy mal, la Comisión de Salud en el Senado de la legislatura que está terminando, funcionó muy esporádicamente, se lo marginó con respecto a otros proyectos. Había mayoría, una mayoría tentativa para aprobarlo. Después, lamentablemente, uno de los impulsores en la Cámara de Senadores fue Adrián Peña, lamentablemente él falleció. Y bueno, él estaba liderando en conjunto con algunos legisladores del Frente. Una de las cosas que pasó también es que había 1 o 2 legisladores de la actual coalición, de la coalición republicana, y el resto de los 13 del Frente Amplio, y eso simbólicamente como que se partidizó un poco el proyecto, y eso no está bueno, por eso es que los contactos que estoy haciendo sobre todo es con legisladores de lo que va a ser la oposición. Además estaba muy no cerca es un tema partidario. Estaba la elección muy cercana también, eso puede haber influido. Y después estuvo la situación, un ruido de llamadas por un tema de un veto presidencial. Entonces, a fin del año pasado, surgió la información de que, bueno, Graciela Bianchi, que era una de las legisladoras del Partido Nacional que estaba a favor, aparentemente no iba a votar por un tema de no exponer al presidente a un eventual veto. Y bueno, y ahí, digamos, se cayó la mayoría y no salió de la comisión. Pero esto fue uno de los elementos más, no fue el determinante. Y bueno, cuando no hay mayorías y no se quiere elevar informes en minoría y en mayoría, la democracia es así. Otro tema que ha estado en las últimas semanas, que hizo bastante ruido porque opinó mucha gente sobre esto, ha sido la eventual posible quizás modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por lo menos la evaluación de la cantidad de semanas en las que se podría interrumpir el embarazo, que está prevista hasta las 12. ¿Es algo que también tiene como prioridad la bancada? ¿Lo has hablado, por ejemplo, con el presidente o con la ministra designada? No lo he conversado. Es un tema, obviamente que todos estos temas que tratan de derechos a decidir de las personas son temas que son revisables permanentemente. No lo he conversado ni con Cristina ni con Yamandú. No estaba planteado como una prioridad, emergió y bueno, si el tema, digamos, es de real trascendencia sanitaria y desde el punto de vista de los derechos de las personas, y hay digamos, evidencia de que es necesario realizar esas modificaciones, se dará la discusión y digamos, no hay miedo de ninguna discusión. Se discutirá y obviamente hay personas que estarán en contra, tendrán sus argumentos y veremos si hay reales argumentos a favor y se decidirá. Una de las cosas que ella planteaba era, antes de revisar eso, el tema de las semanas y eso, es que la ley en algunos lugares del país no se cumple, ¿no? Lo sabemos desde hace por lo menos un tiempo atrás. En Salto, por ejemplo, no había médicos que indicaran la utilización de misoprostol para interrumpir un embarazo cuando una paciente iba a plantearlo. ¿Tenés idea en qué situación está ese tema ahora o cómo van a trabajar para que eso, por lo menos para que la ley se cumpla? Bien, ahí hay un tema evidentemente ejecutivo, digamos, de parte del Ministerio de Salud Pública y de la Junta Nacional de Salud, de exigir el cumplimiento a todos los prestadores, porque cuando uno amplía el derecho,
lo que hace es justamente, cuando uno reconoce un derecho, lo que hace es, el Estado tiene que ser garante de que ese derecho se pueda cumplir. Por eso es que también en el tema de la eutanasia es importante el abordaje del derecho y no solamente de la despenalización de un acto que no genera que el Estado sea garante de ese derecho. Entonces, sin duda que el Ministerio de Salud Pública es quien debe exigir. Con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, hubo 2 o 3 cuestiones, como la objeción de conciencia colectiva, que en realidad, digamos, las personerías jurídicas o las mutualistas no tienen conciencia, ¿no? O sea, la objeción de conciencia es de un profesional cuando, digamos, objeta conciencia porque cree que eso no está bien, por una cuestión que puede ser moral, ética o lo que sea, o religiosa. Pero bueno, las instituciones no, entonces el cumplimiento tiene que darse. Y en Salto ese tema se soluciona, pero bueno, puede haber otros lugares donde suceda lo mismo o localidades más pequeñas. Y lo que hay que, desde el punto de vista de la gestión del gobierno, lo que hay que garantizar es que se cumpla. Después los mecanismos se podrán ver a través del sistema de salud, ¿no? Porque digamos, es un tema que tiene que estar en las prestaciones básicas del sistema de salud. Cuando empezábamos la entrevista hablábamos de que venía de una larga militancia gremial en el sindicato médico y también de atender pacientes en mutualistas. ¿Cuál es la visión global de cómo funciona el sistema integrado de salud? Hay cosas que están sobre la mesa que, bueno, que son parte de lo que tenemos que analizar. Hay mutualistas que han sido cerradas por decisiones judiciales, como Casa de Galicia, porque están largamente fundidas. El CASMU está en problemas, es una de las importantes. Ese tema está sobre la mesa, es la salud económica de las mutualistas. El Uruguay invierte mucha plata en todo ese sistema. Para los usuarios, algunas cosas son caras, como los tickets. El otro día veía los costos de los medicamentos del otro lado de la frontera, en el Chuy, mediante que Brasil tiene una ley de medicamentos genéricos. Creo que viene un ministro Serra de la época de Fernando Enrique Cardoso. Valen la quinta parte de lo que vale el ticket de la mutualista, no lo que vale en la farmacia. O sea, es caro en algunas cosas para la gente, los tiempos de espera son muy largos para hacerse exámenes, muchas veces hay dificultad para conseguir horas con especialistas. ¿Cómo ve todo ese panorama y qué tiene que hacer el próximo gobierno? Porque es un tema que va derecho a la vida cotidiana de la gente. Bueno, tocaste muchos temas. Todos juntos, sí. Un popurrí importante. Vamos a intentar ordenarlo. Sí, el Uruguay en principio gasta... El lado bueno es que tenemos una cobertura muy amplia, digamos. El Uruguay gasta depende del año, entre 9.3, 9.6 del producto. O sea, 1 de cada 10 pesos que gastamos, lo gastamos en salud. O sea que es bastante, pero está dentro de lo estipulado por los organismos internacionales. El gasto de bolsillo, digamos, el gasto privado en Uruguay es de un 13-15%, o sea que está también dentro de menos de un 20%, que es lo recomendado. O sea que el financiamiento público a través de rentas generales, del aporte de trabajadores y del aporte de empresarios, cómo funciona nuestro sistema, soporta, digamos, la mayor cantidad de gasto público en lo que es el sistema de salud. Evidentemente hay un diseño financiero que es sólido, pero hay un modelo de gestión que parece que no es del todo sólido. Creo que ahí hay que hacer un poco hincapié. ¿Cómo se puede mejorar esto? Bueno, nosotros planteamos en la campaña, y ya venimos, digamos, evaluando quinquenio tras quinquenio desde el funcionamiento del sistema, que hay algunos nudos a desatar. Uno tiene que ver con el funcionamiento de la Junta Nacional de Salud, que de alguna forma el JUNASA es quien dirige el sistema de salud, es quien tiene que controlar, quien tiene que velar por que se cumplan determinadas situaciones. Hemos visto que la Junta ha funcionado también bastante mal y la rectoría del Contralor en los últimos años se ha debilitado. Eso ha generado que, voy a poner un ejemplo claro, si uno no actualiza el formulario terapéutico de medicamentos o las prestaciones integrales en el plan de salud, en el PIAS y el FTM, si uno no actualiza esas prestaciones, obviamente que no tienen cobertura esas prestaciones y la medicina no espera de la burocracia política. La medicina va avanzando, entonces si uno no incorpora ni medicamentos ni tecnología de procedimientos a las prestaciones que son obligatorias por la cobertura del sistema, esas prestaciones o procedimientos diagnósticos o medicamentos
se cobran tickets diferenciales. Entonces un medicamento hoy te puede salir 2.000, 3.000 pesos un ticket cuando debería, si está actualizado el sistema, el FTM y el PIA, si se actualizan, cobrarte 300 pesos. Esa es una de las cosas que hay que abordar. El poder de control de la JUNASA, capaz que hay que hacer una modificación legal, ahí lo verá el equipo que conformen Cristina y Leonel en el Ministerio. Y después, una agencia regulatoria de medicamentos. Tocaste el tema de medicamentos, que es importante. Una de las cosas es actualizar las prestaciones en lo que tiene que ver con los medicamentos. Uruguay es uno de los países que no tiene agencia regulatoria de medicamentos, no de evaluación, de tecnología, no, de regulación de los medicamentos, digamos, trazabilidad de los medicamentos. Vemos los medicamentos en la feria, no sabemos de dónde vienen. Bueno, que haya trazabilidad de los medicamentos es importante. Y bueno, y alguna cuestión. El otro día conversaba con el futuro gerente general de ACE de este tema, ¿no? Cómo Brasil tiene genéricos y medicamentos salen. Y lo que pasa es que tiene un volumen, o sea, decíamos, somos un barrio de San Pablo, entonces, o más chico que un barrio de San Pablo. Pero evidentemente Uruguay debería encarar una política, porque además está habiendo un problema, o por lo menos una situación a mirar con detenimiento, que es los oligopolios en las cuestiones farmacéuticas, ¿no? Hay algunas empresas de farmacéuticas en Uruguay que han consolidado muchas otras pequeñas, y eso genera, por lo menos podría generar distorsiones en lo que tiene que ver con la competencia y con los precios. Y bueno, y yo creo que se puede hacer acuerdos a nivel internacional, como muchas veces hablamos en los medicamentos de alto precio, que cuando se puede negociar, se debería negociar de forma internacional, porque las corporaciones farmacéuticas son empresas multinacionales que tienen mucho más poderes que los estados. Recién mencionaban una cuestión con Elon Musk, que no tiene nada que ver, pero digamos interpelando un poco al primer ministro británico. Bueno, las corporaciones farmacéuticas tienen más poderes que muchos estados, entonces los estados, ante esa situación, deberían, por ejemplo, negociar medicamentos de alto precio y medicamentos esenciales de forma conjunta. Tenemos una oportunidad para hacerlo con Brasil. Evidentemente... No lo hacemos hoy, digamos. No lo hacemos, pero hubo iniciativas y yo creo que hay que retomar esas iniciativas. Leo te preguntaba sobre los tiempos de espera, que es algo que todos lamentablemente padecemos, seamos socios de la mutualista. De los dos lados, ¿no? Porque claro, bueno. También nosotros cuando vemos pacientes que deberíamos haber visto antes, o la presión de pacientes para verlos sin número, o sea, lo padecemos. Lo padece obviamente mucho más el que va a consultar. Obvio. Es un problema. Tiene varias aristas. Una de ellas es bueno, la falta de control, de exigencia, la falta de exigencia, en principio, de la regulación actual. Hay un incumplimiento de la regulación. Nunca desde que da la regulación se cumplió 100%, eso es así, pero bueno, había incumplimientos del orden del 15, el 25%, estamos hablando de tiempo de espera para medicina general, cirugía, bueno, cada especialidad tiene su tiempo de espera en las policlínicas. Una de las cuestiones ahí es tener mejores sistemas de información. Hoy la información del Ministerio, la mayoría viene por declaraciones juradas a la Junta o información a través del SINADI, y bueno, se requieren mejores sistemas de información que tenga la JUNASA, que tenga el Ministerio, para poder realizar controles en tiempo real. Con la tecnología que hay hoy en día, la información, debería haber una historia clínica electrónica que resguarde toda la información personal, pero que ciertos indicadores puedan llegar al Ministerio de forma directa a través de la historia clínica y no que pase por mecanismo burocrático de las instituciones para ejercer esa rectoría, ese control del Ministerio en el mutualismo, además de exigir la normativa vigente. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la formación continua de los profesionales. Hay que mejorar el modelo de atención desde la medicina general, de la medicina familiar. También hay un tema con los profesionales y su distribución en el país. Ahí tiene mucho que ver, por lo menos en el mediano plazo, las universidades públicas y privadas, la UDELAR, en conjunto con universidades privadas, con la formación de los recursos humanos, enfermería profesional, licenciados en fisioterapia, licenciados en fonoaudiología, etcétera, etcétera, y especialidades médicas. Todo esto requiere de un plan. Nosotros tenemos estipulado una mesa en conjunto de instituciones formadoras terciarias
con el Ministerio de Salud Pública, va a llevar adelante, porque se precisa descentralizar la educación terciaria, porque las personas terminan viviendo donde estudian. Y si uno viene, como vine yo del interior, a estudiar a Montevideo, y bueno, probabilidades de que te quedes en la área metropolitana son altísimas. Bueno, por lo tanto, lo que hay que hacer es llevarle la educación a Salto y Paysandú, como ahora está toda la formación de medicina, se reciben en estos años, van a recibirse en este quinquenio más de 1000 médicos o más, exclusivamente formados toda la carrera entre Salto y Paysandú. Ahí se precisa un polo de especialidades médicas, claramente, digamos, también en el este. Una de las cuestiones que conversaba, además de la eutanasia, el otro día con Echeverría, diputado del Partido Nacional, es la descentralización universitaria. El interior precisa eso para, evidentemente, que el tema de recursos humanos llegue con mayor niveles de certeza y mayores cantidades para que genere la cobertura. Porque estos problemas de acceso a especialistas son más graves al norte del Río Negro. Son más graves al norte del Río Negro y bueno, tienen que ver con esto. Hay una experiencia de centros docentes asociados de ginecología de la cátedra de Leonel Brioso, el futuro subsecretario, que descentralizó mucho la formación de ginecólogos y muchos de ellos, casi el 80%, si mal no recuerdo, terminaron trabajando en el lugar donde se formaron, Rivera, Paysandú. Entonces, digamos, hay experiencias también ya empíricas en Uruguay de esa descentralización en la formación radica naturalmente a esas personas. Un elemento para esto también que es central y que debería profundizarse es la telemedicina, ¿no? Un centro de telemedicina con especialistas que puedan tener consultas con médicos generales y médicos rurales, médicos de familia de todo el país, y allí también disminuir a través de esas interconsultas tiempo de espera de patología que de repente no es necesario que una persona venga desde Artigas, porque yo atiendo en clínicas a veces, personas que se vienen del interior profundo o de muchos lugares, por patologías que no es compleja, que no, digamos que no requiere de la presencia de ese especialista. De repente uno en una interconsulta a través de telemedicina con la presencia de un profesional de medicina general puede solucionar, y eso también va a disminuir las listas de espera que tienen porcentajes de personas que están esperando con cierto grado de complejidad, que sí amerita la consulta directa con el especialista, y otro porcentaje que puede resolverse a través de la telemedicina. Una chiquita, nos quedan 3 minutos, nada más te pido brevedad en la medida de lo posible, pero ¿cuál es tu diagnóstico sobre el sistema mutual? Durante este periodo pasó lo de Casa de Galicia, que dejó de existir, digamos, está la intervención del CASMU, y hay otros mutualistas que se dice que también están en una situación complicada desde el punto de vista económico y financiero. ¿Cuál es el problema? ¿Es un tema del sistema que no funciona? ¿Es un tema de la mala administración de las propias mutualistas? ¿Falta de control del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el problema exactamente ahí? Bueno, varias de esas cosas, ¿no? La situación de Casa de Galicia fue bastante compleja y complicada y con algunas irregularidades. Como decía hoy, el financiamiento del sistema es bastante sólido, pero el modelo de gestión y el modelo de fiscalización y control han quedado un tanto débiles. Entonces hay problemas esencialmente de gestión de las empresas. Hay una discusión importante sobre la gestión privada de dineros públicos. Si bien no son dineros del Estado todos, pero son públicos, porque están en un fondo que aportamos todos los uruguayos, en el FONASA. Por lo tanto, el control de la gestión privada del mutualismo y los modelos de gestión del mutualismo sí son cuestiones a poner arriba de la mesa. Ahí hay situaciones como la de CASMU, que es una situación bien complicada, es una situación que, digamos, no está resuelta, que bueno, el último informe que dieron en la comisión las autoridades del ministerio es bastante contundente. Y allí, digamos, lo que hay que hacer es ordenar, en principio en el CASMU se tiene que ordenar y generar un plan de reestructura. Para ello se está trabajando, pero obviamente que la asunción de este gobierno va a ser a partir del 1 de marzo. Por lo tanto, a partir del 1 de marzo nosotros, como Frente Amplio, vamos a tener tenemos un plan con el CASMU, pero hasta ese momento es articulando en el proceso de transición con el gobierno actual. Quizá
haya que hacer alguna modificación desde el punto de vista legislativo para mejorar el sistema de control y fiscalización del Ministerio y JUNASA sobre el mutualismo. Igual no creo que el sistema esté en una crisis. Creo que sí la situación de la salud por un poco de ausencia de contralor fuerte en este quinquenio y otro por algunas situaciones delicadas financieras de algunas mutualistas, sí hay algunas mutualistas y la salud con los tiempos de espera, con los tiempos de las cirugías, con lo caro del acceso a algunos medicamentos o procedimientos, sí hay una crisis en la atención sanitaria que no es profunda, que se puede, digamos, volver a encauzar, pero que sí es muy sentida por la gente, ¿no? Es uno de los temas en la campaña electoral, en las conversaciones, en la calle, en cualquier lado, era, digamos, más allá de que obviamente conmigo iban a hablar de salud, pero era uno de los principales emergentes, en el interior sobre todo. Sí, lo decían los candidatos presidenciales, ¿no? Cuando recorrían el país, que uno de los temas que más se le hablaba ahora, el tema de la salud, los medicamentos, y los tiempos de espera de los especialistas. Son dos de los, digamos, ya te diría que núcleos delirantes para mejorar, porque si uno mejora el acceso a los medicamentos que controlan la mayoría de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, bueno, va a tener menos complicaciones de las enfermedades crónicas, ¿no? ¿Se va a insistir desde el Parlamento con el tema de la regulación o eliminación de los servicios VIP de las mutualistas? Regulación sí, eliminación creo que es se puede discutir, pero regulación sí. Hay inequidades que no se pueden permitir con los fondos públicos, ¿no? Digamos, la gente tiene derecho a pagar y recibir algún servicio de hotelería mejor. Y habitaciones individuales. Habitaciones individuales, cuestiones, no sé, cable, yo qué sé. Cable, dije. A mí se me cayeron los años. Netflix. Pero el tema de tener cirugías antes. Sí, prioridades. Sí. Cuando o separan las cajas, a eso voy, o separan la caja, esto es un servicio VIP y tiene, digamos, como generan un seguro privado adentro de una mutualista y después la caja de la propia mutualista, cuando hablo de caja, habla de financiamiento, o hay cuestiones que no se pueden permitir con los fondos públicos. O sea, generar inequidades con los fondos públicos no se debe permitir. Lo que pasa es que volvemos al tema del control financiero que tienen las mutualistas. Hay que controlarlas mejor. Sí, hay que controlarla más, hay que estar más cerca, bueno, y no permitir estos desbandes que han hecho algunas gestiones, como las mutualistas que hablamos, ¿no? Bien, Federico Preve, muchísimas gracias. Seguramente vamos a volver a hablar dentro de algún tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Y que tengan buen día de los niños en Uruguay. Habla un quedamos lejos, templista, pero ballista de corazón. Muchas gracias por haber venido. Nosotros vamos a ir a una